Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de su programa Salud es Vida. Yo soy Hailey Britton, acompañándoles, como siempre, con muchísimo cariño. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante que quedó pendiente hace unos días. Y estoy hablando del tema lesiones en el deporte. Decíamos que las lesiones no son más que lesiones que se producen durante la práctica de algún ejercicio físico o algún deporte. Y nos recalcaba nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Les recuerdo quién es, el doctor Sergio Chamorro. Él es ortopedista. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar aquí otra vez, invitado por ustedes. Claro que sí, es un privilegio tenerlo en este programa. Y les estaba comentando que una de las cosas que usted nos recalcaba es que en muchas ocasiones estas lesiones se dan por falta de calentamiento antes de hacer ejercicio o algún deporte. Si nos recordamos lo que estuvimos hablando la vez pasada, vimos que el 60 al 70% de las lesiones se podían prevenir. Correcto. Y la prevención se basaba sobre todo en hacer lo necesario para poder realizar el deporte. Entre esos está realizar el deporte de forma periódica, no volvernos únicamente deportistas de fines de semana, que solo vamos un sábado o un domingo a hacer algún tipo de deporte, pero el resto de la semana no lo practicamos. Y el ejemplo típico que yo doy siempre de esto es cuando a alguien se le mete querer hacer ejercicio y hace 500 abdominales y al día siguiente no se puede ni levantar por el dolor en el abdomen. Sí, esas son exageraciones que a veces hacemos. Exactamente, ¿y qué pasa? Que como duele, ya pasa el resto de la semana sin hacer hasta que se le pase el dolor cuando se le vuelve a ocurrir hacerla otra vez. Y entonces entra en un círculo del cual nunca sale por falta de continuidad. Y por eso muchas veces nunca quedamos convidados, por decirlo así, de volver a hacer ejercicio porque decimos que son muy dolorosos. Y entonces eso pasa con los que somos deportistas de fin de semana. Vamos a jugar un sábado, el domingo no nos podemos levantar, ya nos reincorporamos a nuestras actividades laborales durante el lunes al viernes y ya el sábado creemos que ya estamos bien otra vez. Y entonces al no estar preparados tanto los músculos, tendones e incluso el ligamento a un esfuerzo físico, va a haber un momento durante la práctica del deporte de ese sábado que vamos a tener un estrés mayor del que estamos acostumbrados y de ahí vienen las lesiones. Correcto, vamos a pasar a ver diapositivas. La otra vez quedamos pendientes con las fracturas. Eso que es frecuente al hacer ejercicio o al hacer algún deporte. Sobre todo es importante saber qué se puede hacer en ese momento. La fractura sí es un poquito complicado, en el sentido que tiene que ver, como estuvimos hablando antes, factores propios de uno, como los que son alrededor. Generalmente en la fractura sí tiene que ver mucho el entorno donde se practica el deporte. Es muy frecuente encontrar aquí sitios de entrenamiento con superficies inadecuadas. Por ejemplo, en la práctica de juegos en campo, ya sea béisbol, softball, fútbol, los terrenos son muy irregulares, esto es propenso a torsiones de tobillo y que se produzcan fracturas. Me llama la atención la diapositiva que veíamos anteriormente sobre las fracturas por estrés. Ok, para que se pueda mover una articulación se necesita un tendón que esté fijo en un hueso. Sí. El estrés es cuando el tendón está traccionando constantemente el hueso y a veces es más fuerte el tendón que el propio hueso y es capaz de arrancarlo. ¿Sí? Sí, esas son fracturas por estrés, debido a que el tendón constantemente está en tracción y si el hueso no tiene la fortaleza suficiente, puede arrancar fragmentos de hueso. También se da sobre todo en los pies, como soportan la mayor carga de peso, están constantemente sometidos, valga la redundancia, a traumas pequeños de forma permanente. Y eso lo va debilitando hasta llegar a un momento en que se fractura, sin necesidad de que haya un trauma o que haya un doblón. Simplemente con el hecho de caminar, el acúmulo de traumas repetitivos puede llegar a producir una fractura por estrés. Ahí estamos viendo esa diapositiva con ligamentos, sostén, estabilidad, movilidad. ¿Qué? Interprétenos esto, doctor. Ok,
La articulación es todo lo que se mueve. En ese caso, en la diapositiva es una articulación del tobillo. La articulación del tobillo, por decirlo de alguna manera, se mueve arriba y abajo. Pero para evitar movimientos más allá del permitido, están los ligamentos, que en la diapositiva son esas bandas que se ven que van de hueso a hueso. Y eso impide un movimiento más allá del normal en el tobillo. Cuando nosotros nos doblamos el tobillo, en el caso de esta imagen, estos ligamentos se estiran y pueden llegarse a romper. Estos son los famosos esguinces. Los esguinces se dividen por la Sociedad Americana del Deporte en 3 grados, 1, 2 y 3. Sí. El grado 1 es simplemente un estiramiento del ligamento. El grado 2 es cuando hay una ruptura parcial y el grado 3 cuando se rompe totalmente. Dependiendo del lugar donde se dé la ruptura, se mirará si hay necesidad de operarse o no hay necesidad de operarse. Una pregunta que quería realizarle antes que se me olvide es ¿cómo hacer o qué hacer al momento de tener una lesión de este tipo? Sí, al momento de toda lesión, lo importante primero es no causar más daño del que ya está. Si uno no tiene conocimiento de qué hacer, mejor que no lo toque, porque vemos muy frecuente aquí que alguien sufre un golpe durante un juego y lo agarran entre todos y lo sacan al lado de la cancha para que vea quién lo atiende, pero lo mueven sin saber ni siquiera qué es lo que tiene. ¿Qué es lo fundamental en cualquier lesión? Primero, hielo. Hielo. Okay. El hielo debe ser fundamental las primeras 48, 72 horas del golpe. El hielo lo que va a hacer es antiinflamatorio, va a evitar que se inflame el sitio del golpe. Al hielo le podemos agregar un vendaje compresivo, sí, que no tenga demasiada tensión, elevar el miembro para que se persigue disminuir la inflamación e iniciar tratamientos con antiinflamatorios. Ok, vamos a volver a las diapositivas, por favor, para que nos pueda ir explicando lo que estamos viendo. Esto de medicina ambiental. Hablábamos al inicio de que siempre puede haber factores externos que motiven lesiones en los atletas. Y el medio ambiente es donde realizamos el ejercicio. Entonces sí puede influir el medio ambiente en que nos produzca lesiones. En la diapositiva tenemos sobre todo 3 cosas que van a influir en el medio ambiente en el atleta. El calor, que es el que nos representaría o el que estaríamos expuestos nosotros, y muy raro, o mejor dicho, es imposible aquí en Nicaragua, una enfermedad por frío o una enfermedad de altura. Vamos a hablar un poquito mejor de la que nos atañe a nosotros, y en este caso es la enfermedad por el calor. Sí. Lo que hace es que el cuerpo es como que tengamos fiebre. El hecho de realizar actividad física va a producir liberación de calor. El cuerpo aumenta su temperatura y la respuesta del cuerpo es enfriarlo. ¿De qué manera se va a enfriar? Sudando. La sudoración es una respuesta al calor que está teniendo el cuerpo. Eso es otra cosa que me quiero detener. Tengan mucho cuidado cuando se ponen bolsas plásticas, chaquetas, chalecos. ¿Por qué, doctor? Que dicen que es para sudar y para quemar grasa. Sí. El sudar no es sinónimo de quemar grasa. Lo único que está haciendo el sudor es enfriar el cuerpo. Pero lo que sudamos es el líquido que tenemos y que debe de tener el cuerpo. El líquido acumulado. No, el líquido que debe de tener el cuerpo. Ah, ok. Y si nosotros no estamos en constante hidratación, entonces ahí sí vienen los problemas. Correcto. Porque el cuerpo deshidratado va a producir los dolores de cabeza, puede hacer desmayo, e incluso muchas veces uno, cuando ya está deshidratado o incluso con un golpe de calor, empieza a sentir frío y se pone la piel de gallina, y es precisamente por la deshidratación y el golpe de calor. Entonces no es recomendable utilizar este tipo de... No es recomendable por lo siguiente. Dicen que es para perder peso. Sí. Lo que perdemos es agua. Y por supuesto que el agua pesa. Sí. Si vengo yo y me pongo bolsas plásticas, chaquetas y salgo a correr,
y me peso previamente, cuando regrese a pesarme voy a haber perdido unas 4 o 5 libras, muy probablemente. Pero el momento en que yo ingiera el agua por tener sed, vuelvo a recuperar. Exactamente, vuelvo a recuperar mi peso. Doctor, ya nos están llegando mensajes de texto y son muchos los que ya tenemos acumulados. Vamos a ir tratando de contestar cada uno de ellos, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Ortotrauma, que fueron los que nos recomendaron al doctor para poder entrevistarlo. Si no fuera por Ortotrauma, pues no tendríamos al doctor, así que muchísimas gracias. Antes de contestar preguntas, doctor, ¿qué es lo que nos trajo aquí? Cuéntenos. Este es prácticamente, ¿se acuerdan la vez pasada que se informó que Ortotrauma vendía o distribuía productos de línea de inmovilización blanda? Y es prácticamente la línea que aquí tenemos, por ejemplo, rodilleras cuando... Vamos a mostrarlo, cuando doctor. por alguna razón se llega a producir la lesión, entonces sí va a haber necesidad de utilizar algún tipo de inmovilización que va a estar en dependencia del tipo de lesión. Correcto. No es que todo que se golpeó la rodilla va con un inmovilizador de rodilla. Depende del tipo de lesión, previa a una valoración, claro, qué tipo de rodillera que nos va a permitir porque esa es la diferencia de los que trabajan con atletas y no. El que no trabaja con atleta manda a reposar. Los que trabajamos con atletas lo que queremos es recuperarlo más rápido para que regrese a su deporte. Sí. Entonces estas cosas nos ayudan mucho. ¿Esto qué es? ¿Son como plantillas? Esta es una plantilla de gel que absorbe el impacto hasta en un 98%. Ay, es suavecito. Exactamente, y es cuando se da gente, por ejemplo, que corre mucho, sí, o los terrenos aquí son muy duros y empiezan con dolores en la punta de los pies o en el talón. Y entonces estas plantillas disminuyen el impacto y hacen que uno corra de una manera más confortable. Hay de todo. Esto, por ejemplo, ¿qué Estas son las famosas fajas lumbares, que aquí es donde yo quiero también tal vez detenerme un poquito. Muchos con dolores lumbares andan la faja permanentemente y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? El aliado o el mejor amigo de la espalda es la fuerza muscular de la espalda. Si los grupos musculares de la espalda están fuertes, estamos bien acompañados. ¿Qué pasa con la faja? La faja hace el trabajo que debería de hacer el músculo. Entonces, como hay alguien haciéndole su trabajo, el músculo se echa a dormir. Se vuelve perezoso. Exactamente, y se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos fajo dependientes. De tal forma que sin una faja 24 horas al día no podemos estar, porque los músculos lumbares están débiles. Entonces la faja se va a recomendar si se van a hacer ejercicios que conlleven levantar cosas pesadas. Entonces, pero no es para andar las 24 horas con una faja porque se siente bien. Sí, se siente bien, claro, porque los músculos están descansando, pero nos vamos a volver fajo dependientes. Pero sí también es una opción para la realización de levantamientos de pesas, exactamente, gente que va al gimnasio, que le gusta levantar peso, que sumado a la buena postura y a la buena colocación de las pesas, siempre va a ayudar la colocación de una faja lumbar. Gracias, doctor, por la aclaración. Lamentablemente se nos fue el tiempo, como siempre se nos va en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué barbaridad! Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y nos solicitaron números de teléfono. Han estado apareciendo en pantalla, pero se los recuerdo, 2252-4376 y 2252-4383. Y nuevamente agradecemos a nuestros amigos de Ortotrauma, quienes nos sugirieron traer al doctor y entrevistarlo. Que Dios me los bendiga, que pasen un bonito día y será hasta la próxima. Bye, bye.